Muy bien, ¿listos para estudiar la palabra del Señor juntos? Un tema del que hemos estado platicando y predicando últimamente, y justamente también se trató allá en la junta que tuvimos, fue es un tema que siempre debe estar como que mencionándose, enseñándose dentro de la iglesia, siempre. Y es algo que Jesús le anunció a Pedro y a Andrés el día que los llamó a seguirle. Dice la Escritura en Mateo 4:19 que se encontraban Pedro y Andrés en el mar. Juan nos dice que estaban pescando, mientras Mateo y Marcos nos habla de que Juan y Andrés ya estaban remendando las redes y Pedro y Juan, y Pedro y Andrés, su hermano, se encontraban pescando. El evangelista Juan dice que cuando Jesús los vio ahí pescando, que estaban en la barca pero a la orilla, les dijo, me voy a subir, y se apartan poquito, y arriba de la barca de ellos dio una enseñanza. Se complementan, ¿no?, los evangelios. Pero Mateo y Marcos coinciden, Mateo 4 y Marcos 1, coinciden en este llamado que Dios le hace a Pedro y a Andrés, su hermano, pescadores ellos. Cuando Jesús los ve, les dice, venid en pos de mí. En otras palabras, ¿qué es venid en pos de mí? Síganme, ¿verdad? Si ustedes me siguen, y está en presente imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un mandato. El Señor le está diciendo, vengan. No les dijo, oigan, si quieren, si tienen tiempo. Es que el Señor no es así, ¿no? Nosotros a veces cuando presentamos el evangelio le decimos a la gente, mira, el Señor está ahí sufriendo porque tú no le abres tu corazón, pobrecito, ¿no? No, Él es el Señor, Él es el Señor. Y Él ordena y le dice a Pedro y Andrés, vengan, es una orden. Y si hacen caso a ese llamado, ¿por qué una orden se puede desobedecer también? El Señor ordena y podemos decirle no. Bueno, pero Él les dijo, vengan en pos de mí y os haré. En otras palabras, si ustedes vienen y me siguen, el resultado, ¿cuál va a ser? Los haré pescadores de hombres. ¿Y por qué les dice esto a ellos? Pues porque eran pescadores, entendían esa metáfora, ¿no?, ese ejemplo. Ustedes serán pescadores de hombres. Lo mismo les dice en Marcos, algo muy similar. En Marcos 1:17 les dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Muy similar. Juan dice algo distinto, un poquito diferente, porque Juan nos dice que una vez que terminó el Señor de dar su enseñanza, en Juan capítulo 5, desde la barca de Pedro y Andrés, les dice, ahora vayan a pescar. No, Señor, hemos estado todo el tiempo pescando y no sacamos nada. Mira, echen la red ahí, les dice dónde. Y van, y le dice Pedro, pues ya estuvimos pero porque tú dices, ok, la vamos a echar. ¿Y qué sucedió? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Que no podían con la cantidad de peces que se habían atorado en la red, de tal manera que llamaron a otros a que les ayudaran. Y Pedro, lleno de miedo, va con el Señor y se arrodilla y le dice, Señor, Señor mío, Dios mío. Y entonces le dice el Señor a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Juan dice que se lo dijo solamente a Pedro. Pero hay algo muy interesante, ¿no? Porque la palabra pescador, o que se traduce pescador en Juan, no es la misma que se utiliza en Mateo y Marcos. La palabra pescador de Mateo y Marcos significa literalmente pescador. Pero esta palabra que utiliza, Lucas 5, no es Juan, Lucas 5, no, sí debe ser Juan, ¿por qué puse Lucas? Vamos a reiterarlo, porque debe ser, no, entonces es Lucas, perdón. Así, es Lucas 5, perdón. Lucas 5, los tres sinópticos son los que hablan de esto. Muy bien. Y dice ahí entonces que el Señor le dijo, desde ahora serás pescador. Y esa palabra
no es la misma palabra griega que se utiliza en Mateo y Marcos. Está muy interesante porque esta palabra significa cautivar, llevar cautivo. En otras palabras, lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: desde ahora estarás llevando hombres cautivos, estarás cautivando a los hombres. Algo diferente, pero es más o menos lo mismo, cautivar, llevar cautivos. Ahora notemos algo interesante, que esto se lo dijo Jesús a estos discípulos, a estos que iban a ser sus discípulos, todavía no lo eran. Lo comenzaron a hacer en el momento que aceptaron el llamado, pero les dice: ustedes serán pescadores de hombres. Algo que nosotros normalmente no le decimos a la gente a la que le estamos evangelizando, ¿no? No se lo decimos. Le hablamos de los beneficios del evangelio, pero no les decimos en qué se pueden convertir. Mira, si tú sigues al Señor, te vas a convertir en un pescador de hombres. Y eso sería bueno decirlo desde un mismo inicio, para que eso cree perspectiva en las personas. Entonces si yo creo en el Señor, después yo voy a poder también alcanzar a otros. Y se vuelve una meta, ¿no? Un ideal. Así debiera de ser. No somos salvos para descansar. No somos salvos para estar en las bancas alimentándonos y ya. Somos salvos para servir. Y aquí el Señor le dice, desde el mismo momento de su llamado, se lo dice a Pedro: si vienes a seguirme en pos de mí, te haré pescador de hombres. Ya se lo está diciendo desde el mismo momento de su llamado. Ahora, decíamos que este llamado de ser pescador no se lo dijo a Mateo, no se lo dijo a los otros discípulos, nada más a Pedro y Andrés, que eran pescadores, para que entendieran un poquito en qué consistía esa metáfora. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede ser un pescador, como no cualquiera puede tener algún oficio, ¿no? Para tener un oficio necesitas tener ciertas cualidades para ello, necesitas tener cierta vocación para ese oficio. Por eso tenemos carpinteros muy buenos carpinteros, mecánicos muy buenos mecánicos, albañiles muy buenos. ¿Por qué? Porque tienen esa vocación. No cualquiera puede serlo. Cualquiera podría intentarlo, pero hay unos que están diseñados para ese trabajo. ¿A eso cómo le llamamos? Vocación. Y aquí el Señor le está diciendo a Pedro: tú serás pescador. Eso quiere decir, si me sigues vas a adquirir esa vocación. Yo lo haré en ti. Yo te haré pescador de hombres. Vas a adquirir esa vocación, vas a adquirir las habilidades necesarias para ser un pescador de hombres. Yo te voy a entrenar para que llegues a ser un buen pescador de hombres, con todo lo que eso amerita. Sí, porque, por ejemplo, el pescador era un oficio que se aprendía de generación en generación. ¿Por qué era pescador Pedro y Andrés? Porque su padre era pescador. Lo mismo que Jacobo y Juan, ¿no? Dice que su padre era pescador y también ellos eran pescadores. Era un oficio que se heredaba, lo mismo que el carpintero en aquella época. ¿Por qué Jesús era carpintero? Entonces es un oficio que se heredaba de generación en generación. Esa vocación por ese oficio se asimilaba de la persona de la que se aprendía. ¿De dónde aprendía a ser un buen pescador ellos? De ver a su papá. Y así adquirían la vocación. ¿Qué es la vocación? El amor, la inclinación por ese oficio. Ese oficio que tiene sus situaciones, sus dificultades, ¿no? Además, se adquiría como una situación de necesidad, porque de eso iban a vivir. O sea, que adquirían la vocación o la adquirían porque ese iba a ser su modus vivendi, ¿no? Su oficio. Y ameritaba aprender ciertos hábitos, ciertas disciplinas, levantarse temprano, tener paciencia, porque como sucedió en esta ocasión, tenían toda la noche aventando la red y nada, así era, ¿no? Y a veces sí, sacaban mucho. Como en todos los oficios se requiere tener paciencia, conocer el mar, en este caso de ellos, saber navegar, saber utilizar las herramientas para el tipo de peces que iban a pescar, etcétera. Son cosas que se tienen que aprender. Hermanos, nosotros tenemos que asumir ese llamado. Dios nos ha enviado para predicar el evangelio. En otras palabras, para que seamos pescadores de hombres. Todo aquel que ha aceptado el evangelio y lo conoce y lo ha aceptado,
se vuelve un pescador. Y debemos aprender todas las disciplinas para ser buenos pescadores, todo lo que conlleva el ser pescador de hombres. Hoy vamos a platicar de 3 cosas que necesitamos aprender para ser buenos pescadores de hombres. Una tiene que ver con la vocación, segundo, el carácter, tercero, la capacitación para utilizar las herramientas. ¿Ok? Comencemos con el primer punto. Necesitamos adquirir la vocación. Fíjense, el llamado ya lo tenemos. Ya hemos platicado otras ocasiones que todo creyente ha sido llamado para servir, ha sido enviado por el Señor para predicar el Evangelio. Lo vimos hace poco, ¿no? Una predicación, no sé cuándo fue la pasada, cuando hablamos de la Gran Comisión, fue la semana pasada. Y ahí vimos que todo creyente es un enviado. ¿Y por qué nos ha enviado? Porque Dios nos ha capacitado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Todos los que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿qué sucede? Estamos capacitados por Dios para ser testigos suyos. Todo creyente está capacitado por el Espíritu Santo para ser un testigo del Señor. Entonces, el llamado ya lo tenemos. Desde que nacimos de nuevo, desde que creímos en el Evangelio, ya tenemos el llamado de Dios. Dios ya nos envía. Ahora, ¿qué nos falta? Adquirir la vocación, porque no la tenemos. Esa no viene gratis, esa se aprende. La vocación de ser pescador de hombres es algo que se aprende. ¿De dónde? ¿Cómo se aprende? Bueno, en primer lugar, de ver a nuestro Maestro. Cuando vemos a Jesús, cuando leemos los evangelios, aprendemos de Jesús. Y en segundo lugar, aprendemos de nuestros hermanos en la fe. Aprendemos de su celo por ser pescadores de hombres. Se aprende de esa manera. En Marcos 1, 37 y 38, muy temprano en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, muy temprano, el Señor Jesús les comenzó a enseñar esa vocación que Él tenía, para que ellos adquirieran esa vocación de ser pescadores de hombres. En Marcos 1, versículos 37 y 38 nos dice: dice que después de que estuvo predicando y sanando a muchas personas, según el capítulo 1, Él estaba sanando, predicando, y dice el 35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Sí, como el Señor estuvo enseñando y sanando, pues todo el mundo le estaba buscando para seguir viendo las señales. Todo el mundo quería que Jesús se quedara más tiempo con ellos en esa aldea, en ese pueblo. Querían que Jesús se quedara más para seguir viendo las señales que el Señor hacía. Pero ¿qué dijo Jesús? Ahí está su vocación. Y Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado. Jesús pudo haberse estacionado en un lugar, ¿no? Aquí me tratan bien, aquí me escuchan, aquí me quedo, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Vamos a las demás aldeas para que también allá escuchen, porque para esto he venido. Y con esto estaba sembrando esa vocación ¿en quiénes? En sus discípulos, que ya estaban con Él. Este es el inicio del ministerio de Jesús, ¿eh? Y aquí los discípulos ya están empezando a asimilar, a aprender de ver a su Maestro. La vocación que tenía Jesús de ser un pescador de hombres. Y él comenzaron a asimilarlo desde ahí. La palabra vocación significa inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o trabajo. Es la inclinación, el interés que una persona siente en su interior por algún trabajo, por alguna actividad. Es cuando decimos: no, yo quiero ser licenciado, esa es mi vocación. Y otro dice: no, pues para mí mi vocación es no estudiar. ¿No? Amén, amén. Pero quiero ser, bueno, está bien, ¿verdad?
que tengan una ambición, una vocación, un deseo de hacer algo. Eso es la vocación. Ya tenemos el llamado para ser pescadores. ¿Qué nos falta? Adquirir la vocación de pescador, adquirir esa inclinación, ese interés por este trabajo, por ese trabajo que no es fácil, porque es un trabajo difícil. Y los que ya evangelizan, los que ya han hecho su trabajo, se dan cuenta de la dificultad que tiene. ¿Sí? Puedes evangelizar a 30 y uno te hace caso. Sí, así es difícil. Pero hay que agarrarle amor, interés, inclinarnos en nuestro corazón por este trabajo que el Señor nos dejó. Es una labor que tenemos que hacer, tenemos que agarrarle amor, adquirir esa vocación. En Efesios 4:1. Efesios 4:1. Vean lo que dice Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Qué está diciéndole Pablo a la iglesia? Ustedes ya recibieron un llamado. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Vivir dignamente de acuerdo a ese llamado. Que sean dignos de esa vocación. La palabra vocación también se traduce en otros pasajes como llamado. Se podría aquí hacer una redundancia, ¿no? Del llamado con que fuisteis llamados, pero son palabras distintas. La palabra klesis, que se traduce como llamado o vocación, es un sustantivo. En cambio, la palabra kaleo, que es un verbo, se traduce como llamado. Entonces, cuando está diciendo aquí el Señor esto, dice: les ruego en el Señor que anden de acuerdo al llamado, sustantivo, con que fueron llamados, verbo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué es un sustantivo? El sustantivo de alguna manera califica al sujeto. Eso está diciéndole, como parte de tu llamado a la salvación, tú tienes que verte a ti mismo, calificarte a ti mismo como un llamado, alguien que ha sido llamado por Dios. O sea, en nuestro caso, como un pescador de hombres. Es algo que forma parte de tu llamado a la salvación. Por eso tienes que vivir con dignidad ese llamado. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo como un pescador. Tienes que asimilarlo. Yo soy un pescador de hombres. A eso me dedico. Y en mis tiempos libres soy maestro, soy licenciado, soy arquitecto, pero yo de vocación soy pescador de hombres. Ese es en el caso de los creyentes, así tiene que ser. Segunda de Pedro 1:10 también lo dice. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Otra vez, hagan firme en su vida, hagan firme su vocación. No permitan que esa vocación que el Señor les dio, de acuerdo a su llamado, se vaya haciendo débil y se vaya perdiendo. No, dice, hagan firme en su vida esa vocación. Eso quiere decir, ¿a quién le toca esto? A nosotros. Dios ya nos hizo el llamado, a nosotros nos toca hacer firme esa vocación, sentirnos pescadores de hombres, adquirir ese carácter de pescadores, adquirir esa vocación de ser pescadores de hombres. ¿Hasta aquí vamos bien? Dios nos hace el llamado, nosotros debemos adquirir esa vocación. ¿Cómo se adquiere? Viendo a nuestros hermanos que tienen esa pasión. Vean a los hermanos que tienen esa pasión, adquieran esa vocación, y viendo a nuestro Señor, y viendo los ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ves a Pablo y se te va impregnando esa vocación, ¿no? de leer al apóstol Pablo, de leer al Señor Jesús, a Pedro y a Juan, cuando les decían, les prohibimos que prediquen en ese nombre, y ellos les decían, con esa vocación evangelística que tenían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es vocación. Y eso se adquiere. Tenemos que adquirirla.
Entonces dice Pedro, hagan firme esa vocación en ustedes. Así es que es lo que hemos visto. El creyente tiene el llamado, pero ahora debemos adquirir la vocación de pescadores de hombres. ¿Hasta aquí vamos bien? Segundo asunto que vamos a tratar, el carácter del pescador de hombres. Sí, porque es fácil, no es tan fácil, ¿verdad? Pero es más fácil decir, sí, yo me considero un pescador de hombres. Sí, pero no has formado en ti el carácter de pescador. Debes tener un carácter. Se requiere un carácter para eso. La Biblia nos enseña acerca de esto y vamos a leerlo, ¿no? Porque acabamos de leer Efesios 4:1. ¿Qué decía Efesios 4:1? Que vivamos como es digno del llamado con que fuimos llamados. Ahora vean con lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 2. Después de decir que vivamos como es digno del llamado con que fuimos llamados, nos dice ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un carácter, aquí nos habla de carácter, ¿no? Carácter que se desborda en una conducta determinada. El que es un pescador de hombres, ¿qué debe tener? Humildad, mansedumbre, paciencia, unidad. Y aquí está hablando en el trato con los demás. Estamos viendo entonces que aquel que asume su llamado, asume la vocación de su llamado, eso lo debe mover, lo debe obligar hasta cierto punto a cambiar su comportamiento, a adquirir una conducta determinada, una conducta que dignifique su llamado. Además, una conducta que no ponga tropiezos a su llamado. Hemos visto otras veces, ¿no? Acerca de, ¿se acuerdan del futbolista de fútbol americano que fue cesado por su equipo? En la selección mexicana, cuando estando en un partido oficial se van a la fiesta, ¿por qué los castigan? Porque tienen comportamientos que no son dignos de la selección que representan. Ellos representan a la selección de un país, no son ejemplo. Entonces, por eso los castigan, claro, porque ellos deberían tener una conducta acorde al llamado que tienen. ¿Por qué se le exige una conducta más especial al presidente de la República, que no le exigiríamos a un hombre de la calle? Oye, el presidente representa al país. Entre mayor dignidad, mayor exigencia en la conducta. ¿Por qué? Porque si tiene una mala conducta, eso estorba a su quehacer, a lo que se dedica. En cambio, una buena conducta favorece, le ayuda para realizar su tarea, sus trabajos. Es lo mismo en este caso. Si queremos ser pescadores de hombres, hermanos, necesitamos trabajar en la conducta, adquirir ciertas normas en nuestra vida que nos hagan ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Segunda de Pedro también lo leímos en el capítulo 1, vamos otra vez a Segunda de Pedro, porque después de que Pedro nos habla acerca de la vocación, que nos habla, después de que Pedro nos dice, Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1:10, ¿verdad? Perdón. Sí, Segunda de Pedro, aquí está. Es que yo estaba en primera, con razón. 1:10. Y ahí habíamos leído, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y ahora fíjense lo que sigue. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a ver algunas cosas que están dentro de este contexto de 1 de Pedro 1 y que deben, que son exigencias de la conducta cuando tienes esa vocación, cuando haces firme esa vocación. ¿Qué les parece si comenzamos a analizar desde el versículo 4? Dice el versículo 4,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué decíamos ahí acerca del privilegio? Cuando tienes un llamado alto, un alto privilegio, eso demanda una mayor exigencia en tu conducta, es lo que habíamos dicho, ¿no? Pues fíjense en nosotros, fíjense en nuestro caso, ¿qué hemos recibido de parte del Señor? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, ¿qué? Llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, qué privilegio. Tú y yo tenemos la naturaleza divina viviendo nosotros. Es un gran privilegio. ¿Eso qué quiere decir? Que eso va a demandar una tremenda exigencia sobre nuestra conducta. Has recibido un gran beneficio, la naturaleza divina. Ese gran beneficio va a exigir va a demandar una gran exigencia para tu vida. Necesitas adquirir una conducta digna de aquello que has recibido. Por eso dice el apóstol Pedro, versículo 5, por esto mismo, y luego dice más adelante, poniendo toda diligencia en ello, ¿qué debemos hacer? Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso quiere decir, nuestra vida debe estar continuamente añadiendo lo que hace falta para que nuestra vida esté creciendo en virtudes, sea virtuosa, porque así lo demandan el llamado que Dios nos ha dado y además los privilegios que nos ha dado. Así es que, hermanos, se nos demanda una conducta adecuada. Claro que eso también trae una gran utilidad, como decíamos, porque la buena conducta te va a ayudar para tu vida. Vean lo que sigue diciendo Pedro, porque añadiendo estas cosas y abundando en ellas, versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Quieres llevar fruto en una vida cristiana? Pues entonces tienes que mantenerte añadiendo fe, virtud, amor, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor. Mantén añadiendo esas cosas, ¿para qué? Para que tu vida se mantenga dando fruto. De otra manera, vas a ser un cristiano sin fruto. Entonces eso quiere decir, la exigencia que pongas sobre tu vida te va a traer beneficios. Entre más exigente seas contigo mismo, no con otros, porque los religiosos exigen a otros cargas que ellos ni con su propio dedo, ni con un dedo quieren llevar. Esos son los religiosos, los que imponen cargas a otros y ellos no las quieren llevar. No seamos exigentes con nosotros mismos. En la medida que seamos exigentes con nosotros y crezcamos en santidad, ¿qué va a suceder? Van a haber beneficios. Aquí en este caso, llevaremos fruto. Nuestra vida llevará fruto. Versículo 10, otro beneficio. No caeréis jamás. ¿Sí lo leen? No caeréis jamás. Al final del 10. Y el versículo 11, porque de esta manera, y esto es precioso, hermanos, no pasarás de panzazo al cielo. ¿A cuánto les gusta pasar de panzazo? Sí, yo sé que aquí a muchos. Ay, ¿para qué esforzarse tanto? Con un 6. ¿Para qué me esfuerzo, no? ¿Así quieres pasar al cielo de panzazo? Pero si tú te esfuerzas en la vida cristiana para adquirir las virtudes que se esperan de ti, ¿qué va a suceder? Te será otorgada amplia y generosa entrada, ¿en dónde? En el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, no, vas a ser salvo por gracia, pero la forma en la que entras, esa sí va a cambiar. Algunos van a entrar arrastrando la cobija y otros van a entrar con bombos y platillos. ¿Cómo quieres entrar? Y eso depende, eso sí, de tu esfuerzo en la vida cristiana. Por ello el apóstol Pedro les dice que esta información es tan importante, que les dice Pedro en los versículos 12 y 15 les dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y desde el 13 dice, pues tengo por justo, entre tanto que estoy en ese cuerpo, el despertaros con amonestación. Y desde el 12 dice, porque por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis.
Dice Pedro, esto es tan importante para la vida cristiana, el insistirles que ustedes estén ahí echándole ganas, en exigirle a su vida santidad. Esto es tan importante que yo se lo voy a repetir aunque lo sepan, una y otra vez. Pueden estar seguros que se los voy a estar repitiendo, porque la repetición es un sistema, es un argumento didáctico. Hay que repetir hasta que le entre, ¿no? Es tan importante que dice Pedro, estén seguros que se los voy a estar repitiendo, aunque ya lo sepan. ¿Qué hemos aprendido aquí, hermanos? Vamos, dos cosas, ¿verdad? Tenemos el llamado a ser pescadores de hombres. ¿Qué debemos adquirir? La vocación, por imitación. Adquiramos la vocación. Y número dos, adquiramos el carácter, que tiene que ver con conducta, que al final nos llevará a tener una conducta correcta, de acuerdo a lo que se espera de nosotros como representantes de Dios, como colaboradores de Dios. Tenemos que adquirir la conducta, el carácter del pescador de hombres. Tan importante es esto que existen requisitos. Y ahí es donde nos topamos con pared a veces, ¿no? Porque leemos los requisitos para ser obispo. ¿Se acuerdan que ya platicamos de esto? En 1 Timoteo son los requisitos para el obispo. Si quieren ir para allá, 1 Timoteo 3. Y se acuerdan que decíamos que el obispo, a veces nosotros pensamos cuando leemos la palabra obispo, pensamos, obispo es aquel líder de alto rango, ¿no?, dentro de la iglesia. No, en la Biblia, en el contexto bíblico, el obispo es el líder que va sobresaliendo dentro de las filas de la misma iglesia, de la congregación. Y según la enseñanza de la Biblia, según lo que le dice Pablo a Timoteo, deberían de haber obispos desarrollándose como parte natural del crecimiento de la iglesia. En la iglesia tendrían que haber obispos desarrollándose, saliendo obispos. ¿Qué son obispos? Supervisores de la fe. ¿Cuántos de ustedes ya deberían de ser supervisores de la fe? Dice Hebreos, muchos de ustedes deberían ser maestros y todavía son niños. Tantos años y siguen siendo niños cuando deberían ser maestros. ¿Maestros qué significa? Pues alguien que está enseñándole a otro, alguien que está supervisando la fe de otro. ¿Cuántos de ustedes ya deberían estar supervisando la fe de alguien más? Eso es un obispo. Y los obispos son líderes que se desarrollan dentro de las filas de la congregación. Pero para ser obispo existen requisitos. Y aquí los tenemos. En 1 Timoteo 3, versículos 1 en adelante, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y ya comienza Pablo con los problemas. ¿Por qué no dice, no hay problema, como sea, échenle ganas, no hay problema? Si es que no, ni modo, así está en la Biblia, o arrancamos la hoja, ¿no? Amén. Es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no se le pueda reprender de nada. Marido de una sola mujer significa que tenga un carácter fiel, aun si es joven, soltero, que no sea noviera, que tenga un carácter fiel en sus relaciones. ¿Qué más? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sí, porque va a enseñar la palabra. No dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Y quieren leer las de Tito? Tito 1. Del 5 en adelante dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
¿A quién iba a nombrar como anciano? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores, vanidad, bueno, etcétera, a los que hay que corregir, ¿verdad? Por eso se necesita que el pescador de hombres, hermanos, adquiera ciertas cualidades en su vida. Por eso decíamos, ¿no? El pescador de hombres necesita adquirir ciertas cualidades. La primera, la vocación. La segunda, el carácter. Si no tienes el carácter que debe tener un pescador de hombres, ¿qué va a suceder? Te va a ser un estorbo para tu tarea, para la tarea que el Señor te encomendó. ¿Ok? Tercera, la capacitación. Como decíamos, un pescador tiene que aprender cómo usar, cómo lanzar la red, o si es o el arpón, o lo que vaya a usar, y cómo subirse a la barca, y cómo navegar, y cómo debe conocer, debe ser entrenado. Nosotros, hermanos, debemos ser entrenados para evangelizar, porque ese entrenamiento significa mucho. Si somos mal entrenados, como la iglesia ha sido mal entrenada en los últimos años, ¿cuál va a ser el resultado? Gente no convertida. Si se predica un evangelio diluido, entonces ¿qué va a suceder? Que la gente no será salva. Y la gente que cree que es salva va a llenar las iglesias, pero pronto se va a ir, porque no fue convertida. Lo único que convierte a la persona, ¿qué es? El evangelio. Y se tiene que predicar bien el evangelio. Nosotros tenemos que ser entrenados como pescadores de hombres para que podamos predicar el evangelio correctamente. Cuando leemos nosotros, por ejemplo, el libro de los Hechos, nos damos cuenta que los discípulos, los apóstoles, fueron bien entrenados. ¿Por qué? Pues lee los capítulos donde está la predicación de Pedro, de Juan, de Pablo, y vas a darte cuenta que fueron entrenados, sabían cómo predicar, qué predicar y de qué abstenerse. Sabían precisamente qué tenían que hacer. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de la Gran Comisión desde los 4 puntos de vista, desde los 4 evangelios? ¿Qué nos enseña Juan? A ver, vamos a hacer una evaluación, a ver si se acuerdan de la semana pasada. Juan 20:21. Jesús le dijo a sus discípulos: como el Padre me envió, así yo los envío. Así también yo los envío. Entonces, ¿qué aprendemos de la Gran Comisión desde el punto de vista de Juan? Que ya hemos sido enviados. Nos capacita el Señor con su Espíritu Santo y enseguida nos envía. Ya somos enviados. La Gran Comisión desde el punto de vista de Marcos. Marcos 16. Por tanto, id y predicad el evangelio a todo el mundo, a todo el cosmos. Id y predicad el evangelio a todo el mundo. Ok, tenemos que predicar. Ahí entonces nos habla Marcos nos habla de qué debemos hacer. Una vez enviados, ¿qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Platicábamos, me tocó dar un temita ahí en la junta que tuvimos, y platicábamos acerca de que a veces creemos que el llamado, algunos creen, muchos en la iglesia evangélica, creen que en el evangelismo y discipulado, unos van y otros oran. ¿Cuántos de ustedes creían eso?
o creen eso. Yo no voy a evangelizar, pero oro para que se salven las personas. Yo les digo, ¿en dónde está eso en la Biblia? Que tenemos que orar como parte de la gran comisión. No existe ni un versículo que me digan donde tenemos que orar para que otros sean salvos. Lo que tenemos que hacer es ir y predicar. Pero sí, muchos se quedan cómodamente mejor orando. Dice un escritor del libro Lo que el diablo no quiere que sepas, Ray Comfort. Él dice esta frase: es más fácil hablar a Dios acerca de los hombres que hablar a los hombres acerca de Dios. ¿Cierto? Muchos prefieren orar. No, yo oro para que el Señor los use, que el Señor los bendiga. Vayan a predicar, yo oro por ustedes. ¿En dónde está ese ministerio? No existe. No somos enviados a orar. Ahora, oramos, sí, para prepararnos nosotros. El mensajero ora para prepararse. Pero todos los creyentes somos enviados ¿a qué? A predicar, no a orar, no, a predicar el evangelio. Si todos los que se dedican a orar se dedican a ganar a alguien para Cristo, el reino de los cielos se fortalecería. Creemos que es un ministerio orar, no, es una devoción. Es una devoción que te forma a ti, no es un ministerio la oración. El ministerio es predicar el evangelio. Sí, la oración te llega a ti y te mueve, pero no es un ministerio, es una devoción. ¿El ministerio cuál es? Predicar el evangelio. Luego vimos la gran comisión desde el punto de vista de Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y será predicado qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué nos enseña Lucas? El énfasis con el que debemos predicar. No tenemos que predicar para el beneficio del hombre, para que se sienta bien, para que Dios le resuelva sus problemas. Ese no es el enfoque. El enfoque cuando predicamos el evangelio es arrepentimiento y perdón de pecados. En eso tienes que enfocarte cuando prediques el evangelio. Y finalmente vimos Mateo, el enfoque de Mateo, que es id y haced discípulos. ¿Por qué discípulos? Para que continúe el ciclo. No te conformas con que sea creyente, no. Lo tomas a ese creyente, a esa persona que ya recibió el evangelio, lo tomas, te comprometes para que esa persona sea un discípulo. ¿Por qué? Porque solamente un discípulo hace discípulos. Y eso hace que el ciclo del evangelismo discipulado continúe. Eso ya lo vimos, ¿no?, la semana pasada. Entonces, como podemos ver, esta es la enseñanza en relación a la gran comisión. Tenemos que predicar el evangelio, pero la manera correcta de hacerlo. Yo les decía, cuando lees el libro de los Hechos, te das cuenta que los discípulos fueron bien entrenados. ¿Qué es lo que debe contener la predicación del evangelio? Por lo menos 4 puntos importantes. Número 1, tienes que exponer a las personas como culpables delante de un Dios justo. Que la persona sepa, se dé cuenta, caiga a la cuenta que es culpable delante de un Dios justo. Y por lo tanto merecedor de el castigo que ya merecemos, que ya sabemos. Número 2, anunciar la muerte y resurrección de Jesús. Tienes que anunciar su muerte y resurrección. ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Número 3, hablar del arrepentimiento como la condición para que la persona pueda ser salva. Para que la persona pueda ser salva tiene que arrepentirse. Y número 4, anunciando el beneficio supremo de la muerte de Cristo, que es que vas a tener salud, que vas a tener riqueza, no, el perdón de pecados y la vida eterna. El perdón de pecados. Vamos a ver, abran conmigo en el libro de los Hechos. Fíjense, vamos a analizar las predicaciones que están ahí y solamente les vamos a echar un vistazo rápido. En Hechos capítulo 2 tenemos la primera predicación registrada por los
por un apóstol de Jesucristo después de que Cristo ya fue resucitado. Fue en el día del Pentecostés. ¿Y quién fue el autor de esta predicación? Pedro. Cuando algo que notamos es que los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, tomaban una situación como estaba, y eran muy hábiles para, a partir de esa situación, comenzar a evangelizar. Aprendamos de eso. En este caso, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre los que estaban ahí esperando, y dijeron, la gente que estaba ahí dijo, estos están llenos de mosto, están ebrios, están borrachos. Y este fue el momento, esta fue la circunstancia que Pedro aprovechó para predicar el evangelio. Primero les dijo, no, es temprano, no están ebrios estos. Ok, ahora solamente los voy a guiar a los versículos en donde notamos que se cumplen estos 4 pasos que les mencioné, ¿no? El primer paso que dijimos que era exponerlos como culpables. En el versículo 23 dice, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los está haciendo culpables, en este caso directamente de la muerte de Jesús. Después, hablando de su muerte y resurrección, en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo presentó como resucitado. Jesús no está en una cruz, ni en un pesebre. Jesús está resucitado a la diestra de Dios, exaltado a la diestra de Dios. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, ¿qué? Número 5, número 4, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos los 4 elementos en la predicación de Pedro. ¿Sí los notaron? Vamos a ver otra predicación más, también de Pedro y Juan, en el capítulo 3. Ahí, ¿cuál fue el momento? Que habían sanado a un cojo, ¿se acuerdan? Al cojo de la puerta de la Hermosa, del templo. Y entonces, del versículo 12, Pedro aprovecha esa situación, este asombro del pueblo, para decirles, ¿por qué se maravillan de esto? No fuimos nosotros, fue Jesús. Y entonces ya comienza la predicación. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué? Entregasteis y negasteis delante de Pilato. Lo estás haciendo culpables. Versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Otra vez vemos el elemento de presentar a Jesús muerto y resucitado. Versículo 4, así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor, para que sean borrados vuestros pecados, o sea, perdón de pecados. ¿Notamos qué? En el 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí estamos otra vez los 4 elementos. Vámonos a otra predicación de Pedro en el capítulo 10, cuando está con Cornelio. ¿Cuál es el momento ahí? Pues que Cornelio lo mandó llamar, porque ya se acuerdan ustedes de la visión, ¿no?, que le dio a Cornelio y después le dio a Pedro. El caso es que llega Pedro a casa de Cornelio, que era un gentil. Dios ya le había dicho a Pedro que no llamara inmundo aquello que él había limpiado. ¿Se acuerdan en esa visión de los animales que bajaban y le decía el Señor, Pedro, mata y come? No, Señor, yo no he comido cosa inmunda, y no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y apareció la visión 3 veces. Dios estaba preparando a Pedro. ¿Para qué? Para que acompañara a Cornelio, que era un gentil, lo acompañara a su casa. Entonces cuando vino Cornelio, Pedro pues accedió a ir, todavía con sus limitaciones como judío, con sus, ¿cómo se le llama? Prejuicios, ¿verdad? Llega a casa de Cornelio y le dice, tú sabes que para mí es abominación estar aquí. Qué cuate, ¿verdad? Todavía diciéndole eso, pero bueno, ¿para qué me mandaste llamar? Así, ¿no? Todavía muy seco. Pero bueno, le dio el mensaje. Vean ustedes lo que dijo
El versículo, estamos en 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Otra vez la muerte, la culpabilidad. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día. O sea, le dio tiempo por lo menos de anunciar las cosas importantes del Evangelio. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Bueno, está hablando ya, entonces, no, aquí no habla del arrepentimiento, pero sí de creer en él, y sí habla del beneficio que es el perdón de pecados. Esto es para que notemos cómo en la predicación apostólica siempre están esos elementos, ¿no?, importantes. Ellos fueron entrenados para predicar el Evangelio correctamente. Capítulo 13. En el capítulo 13 ahora tenemos a quién predicando. A Pablo, ¿verdad? En su primer viaje misionero, cuando llegó a Antioquía de Pisidia. Y ahí pues él va a la sinagoga, esa es la ocasión, va a la sinagoga y ahí lo dejan leer a él, porque lo reconocían como un maestro de la ley, y lo dejan leer la ley, la porción de la ley que correspondía a ese día. Y entonces él, levantándose, versículo 16, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que temer a Dios, oíd. Y comienza. Aprovecha esta ocasión para predicar el Evangelio. Si nos trasladamos hasta el versículo 39, dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿qué está diciendo? Que somos culpables delante de Dios, ¿no? No pudimos ser justificados por la ley. Eso quiere decir entonces son culpables delante de Dios por la misma ley que ellos creían. Versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús. Ya está hablando de la resurrección. Luego el versículo 39, la última parte, en él es justificado todo aquel que cree. En este caso está pidiendo que crean al Señor. Y el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Ahí están los elementos. Capítulo 17, por último. Solamente tenemos estas 5 predicaciones, ¿no?, de los apóstoles en el libro de los Hechos. Capítulo 17. ¿Y la ocasión cuál es aquí? Pablo en Atenas. Pablo llega a la gran ciudad de Atenas, una ciudad con muchos filósofos que querían escuchar algo nuevo. Esta es la ocasión que aprovecha Pablo para predicarles. Le dijeron: hey, hemos oído que tú traes una enseñanza nueva, ¿no?, de nuevos dioses. Ven para que te escuchemos. No me le dijeron 2 veces, ¿no? Esto hay que aprovechar las oportunidades. Y aquí tenemos a Pablo aprovechando esa oportunidad. Muy bien, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿De qué les está acusando ahorita a ellos? De idólatras. Les está haciendo culpables de idolatría. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahí está la resurrección. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que y dice, manda a todos los hombres, es un mandamiento divino, que se arrepientan. Y aquí pues lo callaron, porque dice que cuando comenzaron a escuchar acerca de la resurrección, ya te escucharemos en otra ocasión, dice, bueno, no lo dejaron terminar para hablar acerca del perdón de pecados. Pero ahí está, ¿no? Notamos entonces que habían sido entrenados para predicar correctamente, hermanos. Nosotros necesitamos ser entrenados. ¿Cómo? Con el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron el curso 1? ¿Todos? ¿Y luego por qué no predican? Ya están entrenados. Tienen la herramienta para predicar el Evangelio. Si recibieron el 1, lo pueden compartir ya. Tienen la herramienta, saben lo que es el Evangelio.
para que no se vayan predicando otras cosas que no son, para que no diluyan el mensaje. Saben lo que es el evangelio, saben los elementos que debe contener. Han sido entrenados para hacer ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Ok? ¿Qué hemos visto hoy, hermanos? Hemos visto que Dios nos ha enviado a todos los creyentes, hemos sido enviados, hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Tenemos el llamado. ¿Qué nos falta? Adquirir la vocación. Que usted se sienta, tenga esa inclinación por esta tarea preciosa, por esa tarea sublime, divina, que Dios nos encomendó, que es pescar hombres. Que sientan esa inclinación, ese amor, esa pasión por ser pescadores de hombres. Hay que adquirir esa vocación. ¿Qué más necesitamos adquirir? La conducta, el carácter, la conducta digna del llamado que hemos recibido para ser pescadores de hombres. ¿Y qué necesitamos en tercer lugar? La capacitación como pescadores de hombres. Pero eso ya la tienen. No sé qué esperan, ya la tienen. Tienen el curso 1, están capacitados para evangelizar. Han recibido las herramientas para evangelizar correctamente. Entonces, hermanos, ¿qué nos falta? Si ya tenemos la herramienta, sabemos el evangelio, lo que nos faltaría es trabajar en las otras dos, ¿no? ¿Qué es? En el carácter del pescador y en la vocación de pescador.